¿Cómo están amigos? Muy buenos días. A esta hora de la mañana iniciamos Razones de Estado, el espacio donde la actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Cada jornada abrimos este espacio de opinión y reflexión para abordar la contingencia nacional e internacional, analizando los temas que marcan la agenda política, social, económica. Ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político. Le damos la bienvenida a don Percival Madero. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este día que ha sido un día convulsionado, particularmente por lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde se presentaron más de 1.700 indicaciones a este proyecto de reconstrucción del presidente Kast. Titulábamos ayer una opinión respecto a si estamos frente a una especie de prostitución política. Y eso hay que ser extremadamente tajante y yo diría que el mundo político lo que carece es de que al frente de ellos, en los medios de comunicación, somos muy pocos los que nos atrevemos a decirle las cosas como son. Con cierto peso, ¿no? Una opinión con opiniones fundadas, ¿eh? No por lo que se nos ocurre decir. Y yo creo que ahí, sin querer ponerme en un púlpito para decir porque por mis experiencias, por mis estudios, bla, 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 no, tiene que ver con las realidades que tenemos que enfrentar, y a mí me complica, honestamente, como chileno y como estudioso y como entendedor de los temas políticos, que no exista una visión que les dé cabida a entender qué está pasando con nuestro país. Y en muchos casos, distinguidos auditores y televidentes, esto apunta a entender varias circunstancias que nosotros tenemos que ser capaces de poder digerir. Y es verdad, a todos no nos da el tiempo para estar encima de esto permanentemente. Y como yo sé eso, le dedico varias horas al día a entender que este proceso que comunico a ustedes permanentemente lo haga, digamos, sustentado en información fidedigna. Y es verdad que la política plantea estos temas, y para eso está. Ya, un gobierno que hoy día, a 2 meses de su puesta en escena, presenta un programa de reconstrucción que en su mirada y en su visión traerían algunas soluciones a un país que se empezó a estancar, y con mucho tiempo, pero también con mucha paciencia, distintas miradas, distintas ideologías políticas fueron colocándole palitos a nuestras instituciones, a nuestra manera de poder entender que los desafíos siempre tienen que tener un sustento de realidades, pero fundadas en el crecimiento. Eso les molesta mucho, ¿eh? Como que no lo entienden, como que es una cosa que puede ser una cosa baladí, una cosa menor, una cosa sin sustento. Y pareciera ser que en algún momento de la vida va a tener que ser muy necesario que quienes lleguen a puestos de gobierno, puestos de confianza política, o que sean incluso personas que se estén postulando por la vía electoral, o sea, para ser autoridad con apoyo político, pero apoyo político electoral, digamos, o sea, que se votó por ellos. Nadie pueda llegar a tratar de ocupar un cupo si no tiene mínimos propios para poder entender los asuntos del Estado. Porque a la medida que sigamos en manos de irresponsables o ignorantes, salvo por supuesto honrosas excepciones,
no podemos esperar nada bueno de esto. Porque así como muchas veces el ejemplo que he puesto que si usted tiene un hijo enfermo del corazón, eventualmente no le va a pedir que vaya a ver un tarotista, sino que va a pedir que vaya a un cardiólogo. En política va a tener que hacer en algún momento más o menos lo mismo, pero eso pasa por nosotros los electores. Y ese problema es de nosotros, de los electores, que muchas veces colocamos en esos puestos a personas que a lo mejor nos parecen simpáticos, simpáticos ignorantes. Y eso, a mi juicio, es lo que en algún momento nosotros, los electores, vamos a tener que discernir. Los estados no se construyen con simpáticos o con simpáticas. Bueno, para talla. O sea, pero con poco sustento cognitivo. No son capaces de entender lo que pasa. Y eso es grave. Por eso que, frente a esta situación de que tenemos que hacer algo para salir de donde estamos, sea A o B, o sea X, Y o Z, tenemos que hacer algo. Porque más de lo mismo, obviamente, nos mueve en un camino hacia difícil retorno. Y es ahí donde nosotros tenemos que parar la oreja. ¿Ya? Y no solamente parar la oreja, sino que afilar nuestras pupilas para entender que esto de no querer hacer nada conviene a sectores políticos. Y ese es el drama. Porque usted a un comunista o a un frente amplista o a personas más vinculadas al mundo del marxismo en general, no le puede preguntar cuál es tu idea de cómo vamos a crecer. Ya, porque se va a ir al Estado. Ahí donde no se produce nada. Ahí se gasta lo que producen los que trabajan. Ahí se vive de los impuestos de todos, particularmente de los que ponen la transpiración para trabajos productivos. Y ese es un tema que a muchos les causa escozor. Pero no debería causar escozor porque es parte de la realidad que tenemos que entender que es así. No hay otra situación distinta. Por eso que a muchos les interesa el decrecimiento. O sea, que sigamos como estamos, porque si seguimos como estamos, el no retorno, es decir, no tenemos ninguna capacidad de poder crecer para poder dar sustento a lo que la misma clase política ofrece, entre otras la pensión garantizada universal, por ejemplo, y tantas más, no tienen sustento en la medida que no crezcamos. Por eso que tenemos que ser muy hábiles a entender lo macro de la política. Cuestión que estamos hace 10 años intentando, aquí desde Razones de Estado, generar algún grado de discernimiento o una inquietud intelectual en usted, distinguido auditor y auditora y televidente, para que entienda de qué se trata esto. Porque claro, se nos ha ayudado en todos los sentidos, o sea, buscado decir que este es un asunto para los súper ricos. Y aparte, es como el mismo discurso que tenía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hace muchas décadas y que se cayó por eso. Porque no generaron crecimiento para que los impuestos sostuvieran el Estado. Y a los hombres que les gusta el Estado, algunos que se masturban con el Estado, tienen que entender que aquí hay una situación que así como está, justamente
la brecha que separa lo uno de lo otro está en lo ideológico. Y nosotros no le podemos sacar la mirada a eso, porque a muchos ideológicamente les interesa el no crecimiento. Y eso probablemente, distinguidos auditores y televidentes, muchos no lo tienen claro. Al menos yo desde acá, desde Razón de Estado, lo tengo absolutamente claro. Usted no le puede preguntar a un marxista cómo crecer. Primero, porque no tiene ningún interés. Segundo, porque no sabe. Y tercero, porque todo lo que venga de un particular, de su trabajo, de su esfuerzo, de generar trabajo, etcétera, les tienen tirre a ese tipo de personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para poder captar lo que se hace hoy día en el Congreso con más de 1.700, dijeron que eran más de 2.500, solicitudes, este tsunami de indicaciones para trancar un proyecto que, digámoslo también, es una mirada bastante débil, pero un avance respecto a lo que hay que hacer. Lo que se está presentando hoy día no es la panacea, es un poco de paños fríos a una situación que nos está complicando. Pero honestamente, si usted me preguntara qué es lo que tengo que hacer o qué hay que hacer, yo no haría eso. ¿Qué haría yo? Me pregunta usted. Empezaría por las universidades. Empezaría donde se estudia, donde se generan iniciativas, donde hay gente que va a aprender a entender cómo es esto, y ahí tenemos un problema serio. Por eso nuestra diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos, que teniendo los mismos años de independencia, 220 y fracción, por ahí, ellos están en otra porque le dieron condiciones para estar en otra. ¿Y cuál fue? Su educación, sus universidades, sus preparaciones técnicas. Corea del Sur, como nos señalaba ayer o anteayer, ya no me acuerdo, hizo eso más o menos parecido a lo que hizo Estados Unidos, pero muchos años después. Hace solo, yo diría, 60, 70 años. ¿Qué país querían? ¿Qué deseaban? ¿Cuál era el sumo de lo mejor para el país? Dijeron los coreanos. Estados Unidos lo dijo con su independencia. Aquí nuestra educación en general, salvo honrosas excepciones, es para generar pobreza. Porque no hay capacidad de entender lo que debe salir de ahí. Por eso que los diputados y senadores deberían ser personas capaces, ojalá en el campo académico, pero académicos abiertos, para que entiendan que eso viene de ahí. Cuando usted solamente dedica un par de minutos para saber por qué nuestros alumnos, en su gran mayoría, no entienden lo que leen en quinto básico, y si usted supiera que muchos llegan a la universidad sin tampoco entender lo que leen, entenderían por qué tenemos esta clase política. Y por qué no se entiende, y en general lo que se busca es hagamos algo para que nos sigamos deteriorándonos. Y eso no lo entienden. Primero porque muchos hablan desde la ignorancia. No saben lo que pasa. Repiten sus discursos los mismos de hace incluso 50, 60 años atrás. Los mismos. Sin ni un mea culpa respecto a que su cáscara ideológica se cayó brutalmente porque fueron incapaces de sostener con sus ideas a su Estado. Estoy hablando del mundo marxista. ¿Qué vienen a entregar lecciones? ¿Qué saben de entregar lecciones? Si en los países donde ellos creen, porque quieren repetir sus ideas cubanas, sus ideas venezolanas, o sea, no saben dónde están parados.
pero los elegimos y están ahí en el Congreso. ¿Quiénes votaron por esa gente? Y eso ahí es donde choca. Porque claro, estamos en democracia, todos tenemos derecho a decir cosas. Ignorantes o no ignorantes tenemos derecho a decirlas. Los ignorantes también tenemos derecho ya a votar. Y eso, distinguidos auditores, es lo que nos tiene presos. Hoy día, claro, estamos en un tsunami ya de indicaciones para un modestísimo programa para sacarnos de la pobreza. Es muy modesto lo que ha presentado el presidente Kast. No es la panacea, no, es muy modesto. Porque claro, así hay un cierto viso que hay ganas de cambiar un poco la dimensión en que esto va. Pero, honestamente, no es lo que necesitamos. Es bastante más profundo lo que se necesita. Y le insisto, si nosotros no ponemos una potente inyección en nuestra educación, ¿para qué queremos todo esto? Si la educación es la que replica y la que reproduce todo esto. ¿Hoy no se entiende así, distinguidos auditores y televidentes? ¿Usted sabe lo que significa que lleguen alumnos a nuestras universidades, a nuestros institutos técnicos, institutos de formación, etcétera, o que salgan de cuarto medio, o que estén en quinto básico y no entienden lo que leen? Entonces, claramente tenemos un problema y tenemos que reconocerlo, pues. Para eso se supone que también tenemos que discutirlo, porque algunos estarán felices con lo que estamos. Pero eso no es así, ¿saben? Porque no tenemos objetivos como nación. Objetivos como república. Y nosotros, los ciudadanos, estamos también bastante carentes de entender lo que pasa. Por eso que usted, y con todo respeto, esto se lo he dicho durante 10 años, es importante que también usted asuma su papel de ciudadano. Y el papel de ciudadano es entender lo que pasa. Y si bien es cierto, acá tiene algunas de las fuentes que nos puede ayudar, pocas que existen como razones de Estado, contadas con los dedos de una mano en Chile, usted nos tiene acá todos los días. Todos los días. Con muchas horas de reflexión respecto a lo que está pasando en el mundo y en nuestro país para poder traerle algún resumen, alguna contingencia valedera de lo que esto significa. Por eso también le agradezco la inmensa mayoría, la inmensa audiencia que tiene este programa. Porque entienden, nos escuchan gente con poder acá. Y eso significa, distinguidos auditores y televidentes, que tenemos que entender y reflexionar de otra manera si queremos otra cosa, porque no podemos esperar cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Y eso es lo que muchos quieren. Por eso que la lucha ideológica es potente. Todavía el marxismo cree que es válido, que es viable. Y el capitalismo, vivito y goleando, lo toma una superpotencia como China para sacar de la pobreza a su país. No por la vía de la democracia como en China, porque tiene un sistema político bastante humillante. Es una dictadura comunista, pero entendieron que si no daban espacio a darle salida a la generación de riqueza, o sea, no tenían ninguna posibilidad de seguir existiendo, porque si repetían lo mismo que estaba haciendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que quebró por eso, obviamente estaban a merced de Estados Unidos, pues. Y en el poder, ahí entramos a otra cosa. Por eso que el poder siempre se va a sustentar, poder de Estado me refiero, siempre se va a sustentar en tener ciudadanos intelectualmente preparados para eso. Porque si el Estado se enfoca en que seamos ciudadanos tontos, claro que vamos a tener una república deficiente. Pero si el ciudadano es vivo, es sagaz, es interesado, sabe de la cosa pública, entiende, participa cuando puede, o simplemente
va tomando razón de las cosas, como por ejemplo a través de razones de Estado, claramente ahí se produce una situación de la que nosotros tenemos que poder recapacitar sobre eso. Por eso que hoy día tenemos lo que pasa en nuestro país. Un gobierno que llegó con una inmensa mayoría. Las encuestas mal, las encuestas bien, eso es parte de la cháchara, es parte de la circunstancia. El poder se está ejerciendo y ellos vienen con una medida que ellos creen que van a sacarnos de la pobreza o van a intentar, porque sacarnos de la pobreza, honestamente, si queremos hacer algún esfuerzo real, si usted, distinguido auditora, me preguntara a mí, yo sé cómo salir de la pobreza, pero el poder, entre comillas, que tengo es decirle a usted todos los días acá qué hay que hacer. Yo estoy en el poder de las comunicaciones como líder de opinión. No tengo más que estos micrófonos y mi disposición a estudiar para ustedes. Para que a través de los medios de comunicación, este medio de comunicación que usted está escuchando y viendo, claramente entregue algunas herramientas de discernimiento que hoy día tenemos que asumir, lo que hoy no tenemos. Y lo que no tenemos hoy es discernimiento. Porque la educación nuestra es mala. Hechos para no discernir, hechos para no entender, hechos para seguir, en el fondo, chapaleando en el mismo barro. Por eso que cuando estamos frente a estas circunstancias de lo que hoy día se está opinando en la Cámara de Diputados, por suerte hay una Cámara mejor que esa, que es el Senado. Locos de pacotilla, digamos, o ignorantes de pacotilla en muchos casos, salvo honrosas excepciones, porque hay algunos buenos, no hay por qué negarlo, digamos. Pero son muy poquitos. Porque algunos están ahí en el choque y uno tiene que verlo y acostumbrarse. ¿Qué quiere este señor y esta señora? Quiere más pobreza. Quiere que el Estado no crezca. Quiere que sigamos todo igual porque así nos seguimos deteriorando y así van a tener más acceso al poder. ¿Poder para qué? ¿Para ser más pobres? Y eso, distinguidos auditores, y en un contexto difícil. Ya está el presidente Donald Trump en China. Se va a juntar más rato con Xi Jinping, las mejores o las más importantes economías del mundo, con una salvedad. Trump viene de un país liberal y democrático y capitalista. Y llega a otro líder del mundo, como Xi Jinping, presidente del Comité Central del Partido Comunista Chino, presidente de China, que se maneja democráticamente distinto a través de una dictadura, pero su economía es capitalista, igual que la norteamericana, pero con miradas de poder distintas. O sea, se juntan dos capitalistas. Y acá en Chile ya tenemos una playa de ignorantes tratar diciendo que el capitalismo no sirve. No es, y es por eso que la constitución fracasada ya de los sectores de izquierda justamente planteaba el término del capitalismo, del neoliberalismo, decían. Miren, hasta China es neoliberal. ¿Qué les dice eso a los que quieren discutir respecto a esto? Entonces, mirando lo que pasa acá en Chile, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, chimuchina, gritería y cuento, pero esta cuestión se decide en el Senado y punto. Ahí se piensa más. Hay otra calidad de gente, por lo menos con más experiencia, me imagino. Y es lo que estaremos esperando en las próximas horas, los próximos días. Así entonces, distinguidos auditores y televidentes, estamos terminando nuestra jornada de hoy. De siempre es corta, qué ganas de tener más tiempo para hablar más de estas cosas. Pero lo que tenemos, igual empezar el día siempre va a ser bueno escuchar razones de Estado. Por eso que les agradezco
enormemente su inmensa mayoría, y los invito mañana, a esta misma hora, un poquito después de las 9, hasta las 9:30 por ahí, para poder conversar de estos temas, reflexionar sobre situaciones y que usted, algo de esto que hemos conversado, le quede tintineando en su cabeza, en su imaginación, para saber cuánta responsabilidad de ustedes, más que mía, es entender lo que pasa y estar atento a las situaciones de nuestra República. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas, aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Continúen en nuestra programación, porque a las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa, su matinal. Somos Madero FM, la Fuerza del Norte. Buenos días.